Cumplidos los requisitos y transcurrido el plazo de 45 días naturales contados a partir de inscripción y publicación, sin que se haya presentado oposición alguna, la decisión surtirá plenos efectos. Para la constitución de las nuevas sociedades, bastará la protocolización de sus estatutos y su inscripción en el dichoso registro público, ¿no? Y vamos por lo fiscal ahora. En términos del artículo 14 del Código Fiscal de la Federación, la decisión es considerada como una enajenación fiscal y es lógico dado la transferencia de la propiedad de los activos de una persona a otra, al separarla en dos entes jurídicos distintos e independientes uno del otro. Lo anterior, salvo lo establecido en el artículo 14b, y es que las decisiones no deberían tener un objeto puramente fiscal, sino una razón de negocios, y esa consideración es lo que el propio artículo reconoce al establecer que, en la medida en la que se cumplan con ciertos requisitos, una decisión no debiera afectar el patrimonio mediante una enajenación que pudiera generar impuestos significativos entre sociedades del mismo grupo. Incluso, como se vio en el módulo de costo fiscal de acciones, también existe la posibilidad de llevar a cabo, por ejemplo, una reestructuración a costo fiscal. Es decir, las autoridades fiscales podrían darnos permiso de llevar a cabo una reestructura a nivel grupo diferente de fusiones y escisiones, sin la necesidad de llevar a cabo el pago del ISR por la enajenación de acciones que se efectúen y siempre que se cumpla con diversos requisitos. O sea, es algo similar, ¿no? Así es. Los requisitos que deben cumplirse para que la decisión no sea considerada como enajenación son los siguientes. 1. Que se trate de sociedades residentes en México para efectos fiscales. 2. Los accionistas propietarios de por lo menos el 51% de las acciones o de la participación, cuando no sea por acciones, con derecho a voto de la sociedad escindente y de las escindidas, sean los mismos durante un periodo de 3 años contados a partir del año inmediato anterior al que se realice la escisión, es decir, 1 antes y 2 después. Para estos efectos no se computan las acciones que estén colocadas entre el gran público inversionista, o sea, las de bolsa, ¿no? Es importante señalar que no se incumple con el requisito de permanencia cuando se trate de una herencia, donación entre ascendentes o descendientes en línea recta hasta 4º grado, o sea, mi bisabuelo, ¿será? En términos del artículo 93 de la ley del ISR, una liquidación o una adjudicación judicial. Igualmente, vale la pena señalar que ha habido interpretaciones realmente interesantes respecto a este requisito, dado que nos han consultado sobre accionistas con una alta participación que deben salir de la sociedad previo a este periodo de 3 años, pero que forman o no parte del bloque original del 51%. Cada caso debe evaluarse por separado, pero realmente las interpretaciones aquí pueden resultar bastante interesantes. 3. Que cuando desaparezca una sociedad con motivo de la escisión, la sociedad escindente designe a la sociedad que asuma la obligación de presentar las declaraciones de impuestos de ejercicio e informativas que en los términos establecidos por las leyes fiscales le correspondan, digamos, a la sociedad escindente, ¿no? La designación se hará en la asamblea extraordinaria en la que se haya acordado la escisión. Es un poquito parecido al de fusión, no te hagas, ¿no? Y por la reforma fiscal 2022 también se considera enajenación cuando en el ejercicio de facultades de comprobación la autoridad fiscal detecte que dichas operaciones carecen de razón de negocios. Esto considerando las operaciones relevantes relacionadas con las escisiones llevadas a cabo en los 5 años inmediatos anteriores y posteriores, que podrá tomar en consideración la autoridad fiscal para determinar si existió una razón de negocios válida. Igual con la reforma, y nada más para puntualizar, los estados financieros en el caso de una escisión deberán ser dictaminados y bueno, esto también se vio en el caso de fusión, ¿no? Igual se hace referencia a que en la escisión de sociedades la transmisión que debe realizarse es la del capital social, ¿no? Esa es. Y por supuesto, cabe señalar que lo anterior, lo de la enajenación, no resulta aplicable al caso de decisiones en las que más del 51% de los activos, ya sea de la sociedad escindente o de la sociedad escindida, sean activos monetarios con posterioridad a la escisión. Por activos monetarios, en términos de las NIFs o normas de información financiera, debe entenderse como efectivo, instrumentos financieros, cuentas por cobrar e impuestos por cobrar. En estos casos, en términos del artículo 78 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se da un tratamiento de reembolso del capital y nos atendemos a esas reglas en lugar de las reglas de enajenación, y precisamente lo que busca esta regla es que no se disfrace de escisión un reembolso de capital como tal.
Hagamos un pequeño paréntesis y hablemos sobre cuándo, según la ley, sí se considera que hay una enajenación. Y es que en los términos del artículo 18 y 19 de la ley del ISR, la ganancia realizada que derive de una decisión es un ingreso acumulable y para la sociedad que quiere se considera como un monto original de la inversión o costo de adquisición, el valor de mercado de los activos transferidos a la fecha de decisión. O sea, hay una revaluación, ¿no? Y al igual que en el módulo de fusión, surge la pregunta respecto de si hay o puede haber un ingreso por escisión tanto a nivel sociedad como a nivel socios. Para nosotros es claro, en la escisión de sociedades no puede haber un ingreso por la escisión de sociedades y menos un impuesto sobre la renta por esto. Y al igual que en la escisión, la propia ley establece que los bienes transferidos se transfieren a costo fiscal que traían antes de la escisión, por lo que tampoco hay una revaluación de los bienes. Entonces, así que no hay una ganancia o pérdida por esto. Y el mismo argumento que en el caso de fusión, consideramos que tampoco hay una contraprestación en ningún momento en una escisión y un elemento básico para que haya un impuesto sobre la renta o incluso un IVA en una enajenación es que sí una exista, contraprestación, claro, ¿no? Pero bueno, aquí pues sencillamente esto no existe, ¿no? Y para el caso de los socios y accionistas, es claro que tampoco hay una contraprestación en el canje de las acciones que llevan a cabo, porque simplemente están obteniendo acciones de una nueva sociedad cuyo valor se distribuye en la proporción que se tenía en la sociedad que se cinde y la nueva sociedad que surge con motivo de la escisión. Todo al mismo valor fiscal que se tenía antes de la escisión, por lo que no hay ni puede haber utilidad o pérdida en esto. Ahora, volviendo al tema de la no enajenación, no debemos olvidar que la propia disposición bajo análisis nos obliga a que, en caso de que una sociedad en la escisión desaparezca, se designe a una sociedad escindida a cumplir con las obligaciones fiscales de la sociedad escindente que desapareció, contando con el derecho a los saldos a favor que haya tenido dicha sociedad. Pues recordemos que en términos del artículo 11 del Código Fiscal de la Federación, el ejercicio fiscal concluye en la fecha en que la sociedad escindente desaparezca. De ser el caso, por supuesto, ¿no? Puede ser que no desaparezca. En ese sentido, y en materia de responsabilidad solidaria, en términos del artículo 26 del Código Fiscal de la Federación, las sociedades escindidas por las contribuciones causadas en relación con la transmisión de activos, pasivos y capital transmitidos por la sociedad escindente, así como por las contribuciones causadas por esta última con anterioridad a la decisión, sin que exceda la responsabilidad del valor del capital de cada una de ellas al momento de la misma decisión, ¿no? Así es. En caso de que la sociedad escindente desaparezca, se deberán cumplir con las disposiciones correspondientes a pagos provisionales que le correspondan al mes en el que ésta se liquida y 3 meses después se deberá presentar la declaración anual en términos de la ley del impuesto sobre la renta. Y evidentemente, cualquier otra obligación formal que se debe respetar los plazos que marcan las disposiciones fiscales, que para ello, por ejemplo, la cancelación de sus certificados digitales, la presentación de las declaraciones, entre otros, ¿no? Cualquier informativa, obligaciones formales en general.